En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De la primera carta del apóstol San Pedro. ¿Quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros. No les tengáis ningún miedo, ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Te pedimos, Señor, que derrames sobre nosotros el don del Espíritu Santo, que Él nos conceda luz para conocer tu voluntad y fuerza para cumplirla generosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Buenas tardes. Yo reitero el agradecimiento que se ha hecho Luis Miguel de haber venido, porque efectivamente es heroico estar aquí mientras hay un Atleti Real Madrid jugándose a escasos 20 kilómetros, ¿no? Y también quiero darle las gracias a Juan Carlos, porque efectivamente él también siente mucho los colores de dos equipos, no voy a decir de cuál, ¿verdad? Pero siente mucho esos colores y bueno, en fin, pues también le agradecemos que haya hecho ese esfuerzo, ese sacrificio de dejar a un lado a la familia y a sus aficiones pues, para estar aquí con nosotros y hablarnos de este tema que hace unos meses le pedí que nos hablara. Le atraqué así en medio de la escalera de la universidad y digo, oye, Juan Carlos, ¿tú no eres experto en esto? Sí, pues nada, toma. ¿Me pican el experto? No, pero esa fue la introducción, ¿no? Bueno, antes os voy a leer unos pocos datos de él, pero yo quiero que os quedéis con este dato al final, y es que él es un socio de la Asociación Católica de Propagandistas, ¿vale? Y ya con eso condensa mucho de lo que voy a contar. Digamos, es un modelo, un tipo de hombre propagandista, ¿no? De una persona que tiene una formación cristiana en su familia, que tiene una formación humana, académica, etcétera, una formación militar también, y al final eso, todo eso va teñido o va bañado o va inspirado por ser católico, ¿no? Y es eso lo que es al final un propagandista, ¿no? Esta obra, fundada por el padre Ángel Ayala hace más de 100 años, continuada por Ángel Herrera Oria y luego por otros presidentes, el que luego fue cardenal Ángel Herrera Oria, que tantas obras sociales pues puso en marcha durante toda su vida, ¿no? Entonces al final yo como condensaría el currículum esta hoja es solo una parte del currículum, por supuesto, de Juan Carlos, pero básicamente diría esto, es un propagandista, y con eso yo creo que ya queda dicho casi todo. Hombre, que nació en el año 56, ahí no queda dentro, ¿verdad?, de ser propagandista, pero bueno, que está casado, tiene 3 hijos, tiene 3 nietos también, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, teniente coronel del Cuerpo Militar de Intervención, ahora en la Reserva, y catedrático de Historia del Derecho de las Instituciones en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Tiene 5 sexenios de investigación, o sea que 6 por 5, 30 años investigando sobre temas históricos, es decir, en fin, que algo de conocimiento sobre el tema del que nos va a hablar hoy. Yo no sé si serás experto o no, porque a mí me da también mucho pudor que me digan, ¿tú eres experto en no sé qué? Digo, mira, cuanto más profundizo en un tema, más me doy cuenta. Más defraudas. Exactamente. Bueno, y también es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Bueno, y luego, aparte, por supuesto, caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y de las Reales Órdenes del Mérito Civil y Alfonso X el Sabio, del cual nos habló muchas veces, mientras era rector de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, nos habló bastantes veces de la definición de universidad que daba Alfonso X el Sabio. No voy a leer la lista de publicaciones que ha hecho específicamente sobre la Inquisición. Fiaos de mí si os digo que efectivamente, aunque él diga no soy tan experto, creedme que sí que es experto,
y que ha escrito y le han publicado, eso también hay que decirlo, y le han publicado muchas cosas sobre la Inquisición. Bueno, pues sin más, que como no habéis venido a escucharme a mí, sino a escucharle a él, sin más le cedo la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Estas cosas que digan de que estas cosas no estoy tan acostumbrado. Yo tengo que reiterar la gratitud por su presencia. Les aseguro que venía absolutamente convencido de que esto era una broma, una novatada, entre comillas, de Antonio. Digo, hoy no va a haber nadie en ningún sitio. Y se lo decía a mi mujer, a la que agradezco que me haya traído, que hemos pasado un pequeño accidente. De estos pequeños accidentes y tontos que son los que terminan complicándote la vida. Los accidentes serios en moto, eso me gusta ir en moto, sí, no he tenido ningún problema, con una pequeña caída y terminé fracturándome el brazo. Aún así, desde luego me pidió Antonio una conferencia, una parroquia, digo, bueno, está ya. Entonces me dice, ¿en Pinto? Bueno, pues conozco gente de Pinto, no, de que no. Y el día de Madrid-Atleti, se lo dije el otro día, digo, pero estáis, en fin, convencidos. El día de Madrid-Atleti no creo que vaya a venir nadie, no es por mí, no me gustan este tipo de partidos tan tensos. Y yo soy del socio del Madrid, pero les aseguro que no soy en absoluto antiatlético, en absoluto. Bueno, entonces les veo a ustedes, 40 o 50 personas, y me emociona que quieran ustedes escuchar algo sobre la Inquisición. No una corrección, pero sí un matiz. Muchas veces habla de la Santa Inquisición, y por aquí quiero empezar a entrar en este tipo de cuestiones, pero no sé si he orientado bien un tema tan tremendamente amplio. Santa Inquisición, yo no era una denominación original, ellos no hablaban de la Santa Inquisición. Que la Inquisición sea santa, pues eso no es fácil. Vamos, que no es fácil, no, que es absolutamente imposible. Se hablaba del Santo Oficio. Santo Oficio, ¿cuál es el oficio? El oficio es perseguir la herejía. Santo Oficio de la Inquisición. Esa era no su intitulación, pero sí la autodenominación que se atribuían los inquisidores y el personal de la Inquisición. Santo Oficio, perseguir la herejía a través de la Inquisición, y ahora veremos qué es la Inquisición, que es una palabra que tiene muchos matices, muchas acepciones, muchos significados. Otra cuestión previa. Es imposible entender absolutamente nada de la Inquisición ni de ningún aspecto ni institución histórica si no se tiene presente algo muy claro. Si no se tiene la idea clara de que la historia no se puede interpretar desde nuestra mentalidad y nuestros valores actuales, juzgando sobre valores y situaciones, instituciones de hace 100 años, 200 años, 300 años, 400 años. El otro día escuché un ejemplo tonto, simple, pero que permite entender esto todavía mucho mejor. ¿Se acuerdan ustedes cuando se fumaba en todas partes? ¿En el metro? ¿En el autobús? Yo he fumado dentro de un autobús. ¿A quién se le ocurriría hacer eso ahora? Si yo enciendo un pitillo. No que me pongan una multa o me sancionen, sino la mirada del resto de mis vecinos de asiento. Degenerado, sin vergüenza, que se ha creído, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo, con 18, 19, 20 años, por el más joven, pues sí he fumado dentro del autobús que me llevaba de un sitio a otro. En los exámenes que hacíamos en la universidad, todos fumando, 300 allí, un cigarro detrás de otro, hoy eso sería absolutamente inconcebible. Miles de situaciones sobre el tubo de escape, el humo que echamos, y hoy nos consideraríamos auténticos degenerados. Bien, es imposible entender la Inquisición si la juzgamos de nuestros valores de hoy. La única manera de entenderlos es situarnos en valores incluso anteriores, es decir, valores, mentalidades propias de la Edad Media. Y entonces llegaríamos a entender algo de lo que es la Inquisición. Eso no es muy fácil. Segunda cuestión, creo que nos hemos equivocado al poner la palabra mito. El mito es algo fantástico, es una historia fantástica, pero que está fuera de la realidad histórica, del tiempo y de la realidad.
Tal vez deberíamos hablar de leyenda de la Inquisición, que es algo que, bueno, que se magnifica, que se fantasea con ello, pero que sí tiene una referencia histórica. Por ejemplo, a lo mejor Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, mejor Helena de Troya, esta señora tan guapa y tan estupenda de Troya y tal, eso está más en la línea del mito, pues no tiene una identificación cronológica clara ni de situación clara. Rómulo y Remo tal vez sí. En cambio, el Cid Campeador sí puede ser objeto de leyenda. Es un señor que sabemos cuándo vivió, más o menos lo que hizo, aunque le echemos bastante imaginación, sobre todo el cantar del mío Cid, a la hora de identificar a este personaje. Bueno, pues la Inquisición no es propiamente mítica, porque no está en la fantasía, en el terreno de los sueños, de lo onírico, sino que está en el terreno de la realidad histórica. Sabemos cuándo comenzó, sabemos cuándo terminó, aunque es cierto que se maneja su imagen a veces con intereses que no son nada gratos, ni nada beneficiosos, ni nada santos. Y ahora les voy a presentar la Inquisición. Bueno, se me ha ocurrido poner este letrerito aquí. Ese es el escudo de la Inquisición. La cruz leñosa, color verde, el color verde es el color de la Inquisición, una rama de olivo y una espada. Y su leyenda, que pertenece a un salmo, el 73, me parece, que se exurge domine judican causa natura. Surge, Señor, y sé juez en tu propia causa. Aquí hay una cierta prepotencia por parte de la institución en tanto en cuanto está interpretando la presencia de Dios en el juicio de unos hechos absolutamente humanos. Nunca he entendido muy bien, no lo sé, a pesar de ser tan experto como algunos dicen, el color verde de la Inquisición. ¿Por qué el verde? Hace poco leí algo que sí encaja, la esperanza. El color verde, saben ustedes que simboliza la esperanza. ¿La esperanza de qué? Claro, y ahí es donde debemos empezar a situarnos en el hombre de la Edad Media, no en nosotros hoy. La esperanza de que aquel que ha elegido un camino equivocado, ha entrado en la herejía, en una heterodoxia, que le va a condenar al infierno, la Inquisición sea capaz de enderezarle para salvar su alma en la eternidad. Porque ese es el fin de la Inquisición: salvar a los herejes, salvar a los herejes. Esto, si quieren, lo vemos luego en otro momento, puede ir la conferencia muy lejos. Y aquí tenemos un símbolo, no es propiamente la Inquisición. Esta es una imagen, un grabado de un holandés que se llama De Drie, primera mitad del siglo XVI, que está simbolizando, es bastante conocida, yo estoy convencido de que algunos de ustedes ya han visto esa imagen, que está simbolizando la conquista de América por los españoles. Todos han oído hablar de la leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? La imagen que los enemigos de la monarquía católica española intentaban dar de ella en el siglo XVI, XVII y que se va a extender en el XVIII y en el XIX. Esa monarquía católica española, porque se llamaba así, monarquía católica española, tenía grandes enemigos, y aquí tenemos, pues bueno, un arma contra ese enemigo que es la monarquía católica, arma que utilizan fundamentalmente los protestantes y los católicos franceses en cierta medida también. Esta es nuestra conquista, la conquista de nuestros antepasados de España. No es la evangelización, no es el cuidado de los indígenas, no es el reconocimiento de su dignidad, que es real desde la época de Isabel la Católica, sino la masacre, el genocidio. Y el genocidio más cruel. Esto es lo que circula por Europa de lo que somos los españoles. La leyenda negra. Leyenda negra de lo que era España, que tiene dos pivotes, dos pilares. La conquista de América en este tono de crueldad que todavía se arrastra. No me acuerdo quién fue, Fidel Castro o alguno de los cubanos cuando fue el rey, que le habló de los 80 millones de indígenas asesinados por los españoles, 80 millones.
en toda América, de la Tierra de Fuego hasta el norte, no podía haber más de 20 millones, pero sin embargo se acuña esa cifra, 20 millones de crímenes y de asesinatos. Créanme que eso es lo más lejano a la historia, con independencia de que la historia no es algo rosa, no es una narración de fiestas, de princesas, de dramas o menos generosos. Es algo sumamente cruel, es algo sumamente duro. La historia es, a veces, la historia de un mal o de un hombre que se manifiesta de manera malvada. Esa es la historia. En la mayor parte de las ocasiones, o en muchísimas ocasiones, de ahí que la historia de la salvación se contraponga a esa historia maligna del hombre sobre la tierra. ¿Pero esta fue la manifestación de la conducta de los españoles? No, en absoluto, ni muchísimo menos. Repito, la Inquisición es un pilar, junto con la conquista de América, de esa leyenda negra antiespañola. Y de ahí se deriva esa imagen de que los españoles somos no solamente fratricidas, crueles y malvados, sino que además nos hemos conducido con un tono de soberbia absolutamente negativa. Problema de esa leyenda negra. Bueno, es explicable como arma. Es explicable como arma. El enemigo siempre es una persona mala, malvada, maligna, organizada para hacer el mal con la mayor eficacia posible. Pero lo peor de nuestra leyenda negra no es que el enemigo por las armas, enemigo en la guerra, enemigo en la frontera, ¿no? Enemigo en el mar, enemigo en cualquier parte. Eso no es lo peor, porque va de suyo en cualquier conflicto. Lo peor de nuestra leyenda negra es que tal vez seamos los españoles, los primeros, la cultura española, algunos hablan incluso de civilización española, y sería incorrecto, los que la hemos asumido, los que la hemos interiorizado. Nosotros somos mala gente, nosotros somos soberbios, vanidosos, fanáticos, fratricidas, en guerras civiles, unos contra otros, constantemente. Bueno, así me educaron a mí también, desde el colegio, pero esto viene de detrás. Tal vez de los regeneracionistas, aquellos que decían que había que echarle no sé cuántas llaves, creo que eran 2, sobre eso hay un debate, al sepulcro, decir, y sin embargo el tiempo o la edad es lo único tal vez en los que me ha acertado la relación, posibilidad de Antonio, me ha hecho que haya tenido que viajar. No me gusta, no soy de estos que van y vienen, pero sí me he viajado, he dado clase fuera. Oiga, yo no tengo ningún complejo, no creo que los españoles hayamos sido malvados, ni seamos fratricidas, ni asesinos, ni criminales, ni intolerantes. No, he visto bastante más intolerancia fuera de aquí, he visto bastante más incomodidad, por no decir maldad, fuera de España. No sé cómo hemos terminado por asumir una historia que no se corresponde a un conocimiento histórico, o una visión de la historia que no se compadece en absoluto con la realidad. Bien, el mito, más bien la leyenda negra de la Inquisición española, o la leyenda de la Inquisición. Los fundamentos es más o menos lo que les he estado contando hasta ahora, con una cierta dosis de improvisación. ¿Qué fue la Inquisición? Vamos a ser más precisos, intentaré explicarlo de la manera menos aburrida y más sencilla en los próximos 3 o 4 minutos. La Inquisición. Es que hay muchas inquisiciones. La misma palabra Inquisición tiene distintos significados. La Inquisición, para empezar, es un procedimiento judicial que todavía se practica por los jueces de la Plaza de Castilla. Me explico. En la Edad Media hay un procedimiento acusatorio. Es decir, yo la acuso a usted de haber cometido tal delito contra mis intereses, incluso contra la propia vida, porque si no lo denuncio yo, nadie va a investigar y nadie va a condenar y no voy a obtener la reparación que yo creo que es necesaria. Y además con un enorme riesgo. El riesgo es que si tú acusas a alguien frente a aquel que tiene la autoridad judicial y no lo demuestras, la pena por el delito que le acusas te puede corresponder a ti.
Es decir, pueden determinar ejecutándome a mí si no demuestro que alguien me ha hecho un daño a mí, o ha asesinado a mi hijo, o a algún pariente, o algún interés. Así funciona el derecho procesal durante la Edad Media, hasta que aparece dentro del derecho canónico, y por eso es bastante más justo, el procedimiento inquisitivo, en el que el juez investiga, persigue el delito y se dota de instrumentos para perseguir ese delito. La Inquisición es eso, un procedimiento judicial, el procedimiento inquisitivo por el cual el juez investiga un crimen, un delito, busca pruebas y a veces también le corresponde ser a ese mismo juez al que condene. La Inquisición es también una jurisdicción extraordinaria. Una jurisdicción extraordinaria contra el delito de herejía. Sí, me han oído bien. La herejía es un delito, pero no es un delito canónico, no es un delito eclesiástico exclusivamente. La herejía es un delito mixto contra el rey y contra la religión. Es más, es el delito más grave que existe en cualquier ordenamiento penal de cualquier reino. Delito de lesa majestad divina y humana. Y las penas contra ese delito, contra todos los delitos de lesa majestad divina o humana, es decir, atentar contra la vida del rey, es la más grave que puede haber. Muerte y confiscación de bienes. Todo tu patrimonio en perjuicio de tus herederos se te confisca y además se te ejecuta. ¿Cómo se te ejecuta? Hay un modo de ejecución que tampoco tengo yo muy claro el origen, que es el fuego, y que la muerte sea de fuego. El fuero real de Alfonso X dice: el que osare convertirse o convertir a su hijo en moro o judío, que muera por ello y que la muerte sea de fuego. Ojo, vuelvo a repetir, no es un delito contra la Iglesia, o no solo contra la Iglesia, o no solo contra la fe, o no solo contra el derecho canónico, sino sobre todo un delito contra el Estado, contra el rey, contra la monarquía, que se reconoce por los ordenamientos penales. Luego es un delito mixto y tiene dos jurisdicciones, la del Estado y la de la Iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la herejía, vuelvo a repetir. ¿Qué es la herejía? Un atentado, por aquí he buscado esta mañana un concepto sencillo, no lo encuentro ahora, así: negación consistente y voluntaria de las verdades de la fe. Luego se extiende algo más a la propia doctrina de la Iglesia. Negación, primero consciente, luego voluntaria, además grave. Contra la fe, por ejemplo, negar la Santísima Trinidad. O contra la doctrina de la Iglesia, consciente, malvado, con cierto interés. Lo que sucede es que después se amplía la jurisdicción inquisitorial que nace en Roma, en la Santa Sede del Papado, en torno a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, se extiende a otro tipo de delitos. Desde luego con el apoyo del Estado, hasta el extremo de que es el Estado que termina confiscando prácticamente esa jurisdicción inquisitorial. ¿Qué delitos? Bigamia. Pues es un delito también que está, hoy todavía está en el Código Penal. Adulterio, crimen nefando, blasfemias, supersticiones. Supersticiones y brujería. Las supersticiones, pues cualquier cosa de estas sortilegios, a ver que vendo aquí unos potingues para que se enamore de mí fulanita o menganito, ese tipo de cosas se practicaban en la Iglesia, no solo la Iglesia, sino la Inquisición era bastante tolerante, al menos en España. Y luego la brujería. Ojo, la brujería ya tiene otro añadido, es el trato, el negocio con el maligno, con el diablo. Les aseguro que aquí en España, en Europa, esto era al orden del día. En Estados Unidos, en el siglo XVII, cuando empiezan aquellos que eran el Mayflower y todo esto, eso se tomaba en serio. Aquí en España lo de la brujería nunca nos lo tomamos en serio. Sí, ya sé que hay muchas películas sobre las brujas de Zugarramundi, en la zona vasca, me parece que está entre Navarra y Cuzco y tal. Eso fue algo prácticamente, claro, evidentemente, pero las brujas que quemaron no, pero en la historia de la represión inquisitorial española eso es algo absolutamente anecdótico. Los inquisidores no creían en estas cuestiones de brujería, con independencia de que no les parecía una buena cultura. Aquí en España, en Europa, en el siglo XVI y XVII, la cifra se discute, quemaron a 200.000 brujas, terminando en A.
femenino, brujas, unas 200.000 en Europa. En España encontrar un proceso por brujería, anda que no hay que echarle horas en el Archivo Histórico Nacional para que te encuentres un inquisidor que quiera meterse en estos temas. A lo mejor, como dicen los gallegos, nosotros no queremos una bruja, pero a ver las reinas, pues mejor no las tocamos, ¿no? No tocamos ese tema. Brujería, supersticiones, bueno, y a veces incluso la usura, una determinada exposición papal, pero no tiene mayor importancia. Claro, lo que pasa es que la Inquisición, cuando termina convirtiéndose en algo tan poderoso y tan presente, también se dota de su propio interés público, y todo aquel que atente contra la Inquisición o los inquisidores va a terminar mal, va a ser perseguido en la defensa no de la fe, sino de la propia imagen, jurisdicción y poder de la propia Inquisición. Bien, esa es la jurisdicción. ¿Quién es el titular de esa jurisdicción? Pues ya les he dicho que evidentemente la Iglesia, por una parte, los obispos que tienen la jurisdicción ordinaria, por eso se les llama el ordinario del lugar, pero también el propio Estado. Y eso confluye, esas dos jurisdicciones terminan por confluir en la tercera acepción que tienen ahí de Inquisición, que es la de los tribunales inquisitoriales, o el Tribunal del Santo Oficio o Consejo de la Suprema y General Inquisición, que así les gustaba llamarse y así se denominaba. Entonces tenemos que es un procedimiento que investiga, tenemos que es una jurisdicción extraordinaria porque viene delegada del Papa, reside en la propia Santa Sede, y tenemos también que la Inquisición es un tribunal. Hay que distinguir, cuando hablamos del Tribunal de la Inquisición, entre la Inquisición de Roma, que todavía sigue existiendo, aunque con otra denominación, creo que es Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, denominación que adopta después del Concilio Vaticano II, no recuerdo en este momento en qué año ni a través de qué instrumento legal, pero que antes se llamaba Inquisición y que se ocupaba de estas cuestiones. No todo el que pasaba por allí terminaba en una hoguera, sino sencillamente se estudiaba conductas, o se siguen estudiando conductas heterodoxas, y en ocasiones evidentemente también se castigaba y se condenaba. Fue precisamente en el finales del siglo XII, principios del siglo XIII, cuando los papas se dieron cuenta de la necesidad de crear estos tribunales extraordinarios del Santo Oficio. ¿Por qué? Porque las herejías, toda Cátara albigense, al sur de Francia, en el norte de Italia, estaba desbordando la jurisdicción de los propios obispos. Hacía falta que alguien con una jurisdicción superior, digamos, aunque eso hay que matizarlo bastante, superior a la de los obispos, pudiera perseguir la herejía. Algunos de ustedes habrán visto, porque tienen más o menos mi edad, o habrán leído la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, donde aparece allí un sacerdote, creo que franciscano, alguien bondadoso, que va buscando. Bien, ese es un inquisidor que va buscando la verdad de determinadas cuestiones. Aunque ahí se altera bastante la imagen que pretende dar Umberto Eco, que tampoco es que sea muy procatólica o ortodoxa desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia. Y también nombrando inquisidores que persiguen sin limitación jurisdiccional geográfica a los cátaros y a los albigenses. Llegó a haber inquisidores de ese tipo en España, en la corona de Aragón, pero en Castilla la verdad es que no tuvieron ninguna presencia. O bien porque aquí no había herejías dignas de tal nombre o que se pudieran considerar inquietantes, o tal vez, como sostiene alguno, el propio Caro Baroja, porque Castilla en su frontera con el Islam pues, tenía o vivía unas situaciones de heterodoxia infinitamente más toleradas y de convivencia con otras religiones, moriscos, musulmanes, evidentemente judíos, numerosísimos, aunque empiezan las tensiones con los judíos a finales del siglo XIV, y de luego unos cristianos con una formación muy limitada en cuanto al dogma y la doctrina de la Iglesia. El caso es que en España no hubo esa Inquisición, que tanto se critica. En España no existió prácticamente esa Inquisición, aunque la verdad es que dos grandes autores como San Raimundo de Peñafort o Imerich fueron autores de doctrina de tipo inquisitorial francamente prestigiosa. Esa Inquisición, repito, que siguió existiendo hasta completarse en este tribunal, que es
cierta medida, tanto en cuanto ejerce cierta jurisdicción delegada por el Papa, que es la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, antes llamada Inquisición o Santo Oficio de la Inquisición Romana. La española, ¿cuándo aparece? En 1480, en realidad 1478, la bula de sincera devoción y efectus. Pero empieza a actuar y a funcionar, 1482, empieza a funcionar en 1400. Y es una Inquisición propiamente española. ¿Por qué digo esto? Porque en un contexto de control del poder de la Iglesia por parte de los reyes católicos van a obtener del Papa, eso se llama regalismo, van a obtener del Papa la facultad de nombrar inquisidores para perseguir herejías muy peligrosas que había en España. Sí, los reyes obtienen concesiones de este tipo. Sí, las obtuvieron. Y se mantuvieron a lo largo de toda la historia, los reyes francos también, etcétera, franceses también. Pero fíjense ustedes lo que hizo Enrique VIII. Enrique VIII no dijo que el Papa me permita nombrar o proponer obispos. No, dijo, el gran obispo soy yo. Y sigue siendo el rey de Inglaterra. Y no se va a ir, porque esta señora, Isabel de Inglaterra, dice que ya está puesta allí por Dios, que es la papisa, para entendernos, de la Iglesia anglicana, y no se va a ir hasta que Dios no diga que ella tiene que dejar o abandonar la cabeza de esa Iglesia anglicana. Es decir, los reyes católicos se condujeron en el contexto de la época, en el que además todos los ciudadanos tenían que seguir la religión de su rey, en tanto que otros establecieron iglesias cismáticas o sencillamente se separaron violentamente de la Iglesia, como va a suceder con los protestantes, luteranos, calvinistas, etcétera, 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 y así en gran medida siguen las cosas. Bueno, pues a partir de esa autorización de los papas, en este caso Sixto IV, va a aparecer una institución y una estructura que se llama la Inquisición Española. Ejerce la misma jurisdicción, pero la ejerce sobre España, o más que sobre España, sobre los dominios de Su Majestad Católica, el Rey de España. Esta Inquisición Española, eje sobre el que pivota la leyenda negra, o gran parte de la leyenda negra, funciona desde principios de la década de los 80 del siglo XV, 1478, 1480, la primera ejecución, el primer acto de fe es de 1482, y fíjense hasta cuánto va a durar, como institución con presencia, y con influencia, y con poder, hasta 1834. 350 años de Inquisición en España. Por eso es importante y por eso tiene también esa memoria, ese recuerdo, y desde luego no positivo. En segundo lugar, la Inquisición es importante porque tiene una excelente organización y control territorial, tanto en España como en América. Excelente. Tal vez sea la institución que mejor funciona de toda la monarquía española. Miren, los reyes de España, en realidad España, fue la primera potencia del mundo desde el siglo XVI. ¿Por qué? ¿Por los santos, los poetas y los guerreros? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso es innegable. Pero además, y yo diría incluso sobre todo, porque teníamos una excelente organización. ¿Ustedes creen que los tercios de Flandes triunfaban por todas partes en Europa porque eran muy machotes? ¿Todos eran muy machotes? No. Porque estaban muy bien preparados, muy bien entrenados, muy bien organizados, muy bien armados. Lo mismo sucede con el resto de nuestra administración. Fueron españoles, tan españoles como la gente de por aquí o de Guadalajara, como suele decir, o de Extremadura. Los indígenas de México eran tan súbditos de Su Majestad Católica, el Rey de España, los de allá como los de acá. Y así estuvieron durante 300 años. Los ingleses, los franceses, los holandeses, los portugueses, nada, absolutamente de nada, no pudieron hacer nada. Fue una gran, y cuando dejó de ser gran potencia, en realidad mantuvo un estatus francamente interesante. Bueno, pues esto tiene un reflejo fantástico en la Inquisición. Tuvo una organización magnífica, sin grandes medios, pero funcionaba maravillosamente bien.
institucional, orgánicamente y jurídicamente. Pues bien, esa Inquisición deja de ser algo puramente eclesiástico, más vinculado al terreno de la Iglesia, para convertirse en una estructura propia del Estado. ¿Quién mandaba en España? El rey. ¿Y el rey con quién? Con un consejo de Estado. El consejero de Estado. Ahí normalmente estaba el inquisidor general. Habitualmente estaba el inquisidor general. Con el Consejo de Guerra, se ocupaba de las cosas bélicas, evidentemente, y militares. Con el Consejo de Castilla. Bueno, el Consejo de la Inquisición era uno de los consejos de la monarquía. Al inquisidor general, ¿quién le nombraba? El rey. En realidad, lo nombraba el Papa. Le cedía la jurisdicción extraordinaria para perseguir la herejía. Pero al inquisidor general lo nombraba el rey. Es decir, no había inquisidor general que no le hubiera dicho el rey al Papa que lo nombraba. Ninguno. Y no eran fanáticos, ni locos, ni tontos, ni torpes. Igual había uno que era masón y todo, Arce y Reynoso. Cuando llegaron los franceses aquí en 1808, este Arce y Reynoso era un tipo bastante culto, bastante sibarita y además era masón. O parece que era masón. El inquisidor general presidía un consejo, 6, 8, 10, alguno más miembros, que se llamaban inquisidores apostólicos. Gente preparadísima. A eso lo nombraba el inquisidor general a propuesta del rey. O mejor dicho, perdón, era al revés. El inquisidor general le decía al rey que los nombrara. Lo mismo que al fiscal. De esta manera, prácticamente todo el personal, los inquisidores de distrito, los nombraba el Consejo de la Suprema y General Inquisición, bueno, el Inquisidor General, junto con el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Al final de todo está el poder político. Es decir, como dice Luis Suárez Fernández en una magnífica obra que se llama La expansión de la fe, los inquisidores eran más fieles al rey que al papa. Y sus persecuciones, digamos, respondían más, esta es una opinión personal, aunque depende del momento, tal vez no sea muy correcto generalizarla, respondían más a los intereses de la corona que a los intereses de Roma. Marcel Batallón, que es uno de los grandes historiadores del siglo XX, dice: la represión española se distinguió menos por su crueldad que por el poder del aparato burocrático, policial y judicial del que dispuso. Y es cierto, la Inquisición fue una institución perfecta, o casi perfecta, pero no fue una institución cruel, en el sentido de que usara la crueldad física como una de sus principales armas. Es más, si me apuran, les diría que la Inquisición de siempre renunció a esa crueldad. Otra cosa es que no hubiera gente cruel entre los inquisidores o entre el personal de la Inquisición. Institución eclesiástica o secular, pues ya podemos ir haciendo el balance según lo que les he dicho y espero no estar aburriéndoles demasiado. En primer lugar, era una jurisdicción eclesiástica, pero que se ejercía bajo el control de la monarquía, sin la menor duda, sin ningún ápice de duda se da, al menos en la Inquisición española, con respecto a lo que les acabo de decir. Los delitos que juzgaba eran de naturaleza mixta. Antes se me ha escapado explicarles esto. La bigamia es un delito, por ejemplo, o la blasfemia es un delito perseguido por los códigos penales o por la legislación penal de las monarquías. ¿Y por qué se persigue entonces al bígamo? Por un subterfugio que utilizaban también los inquisidores para aumentar su propio prestigio, su propio poder y su propia influencia. Tú estás casado 2 veces. Soy el inquisidor y te digo, ven que me lo vas a estudiar. ¿Yo qué quiero averiguar como inquisidor? No si estás casado 2 veces, sino si tu segundo o tercer matrimonio, por cierto, esto era un negocio en aquella época que no había redes sociales y no nos conocíamos todos. Yo iba a un sitio, me casaba con una señora, las vacas, la tierra, lo vendía, me iba a otro sitio y volvía a montarme el negocio. Bueno, siempre hay gente para todo, como también, ¿no? Entonces, lo que buscaba el inquisidor no era perseguir exactamente el delito de bigamia, sino en realidad tú te estabas mofando porque no creías en el dogma de la indisolubilidad del matrimonio. Y toda la investigación y averiguación es en torno a ese fenómeno.
La blasfemia, 3/4 de lo mismo. Las relaciones prematrimoniales, adulterios, etcétera, que la Inquisición entraba a veces, o muchas veces, a conocer, incluidas las supersticiones, tiene que ver bastante con esa cuestión. Bien, el Consejo de la Suprema y General Inquisición, como ya he dicho, estaba integrado en el aparato de la monarquía. El Inquisidor General era propuesto por el rey, ya lo he contado. La financiación del Santo Oficio. El Santo Oficio no era rico, al final se tenía que mantener, porque Felipe II ordena que 2 canonjías, o una canonjía, se ordenó que otra, de cada catedral de España pues fuera a financiar el Santo Oficio, pero con la confiscación de bienes a los procesados, la Inquisición no tenía ni muchísimo menos para vivir. No era lujo, ni asiático, muchísimo menos. Cuando la Inquisición condenaba a la pena de muerte, y lo hacía porque era un crimen de lesa majestad, como ya les he dicho, la Inquisición no ejecutaba la pena de muerte. Lo hacía la autoridad civil, que incluso se quejaba a veces de los costes exagerados que el aparato inquisitorial pedía para las ceremonias que luego vemos eran los autos de fe. En determinado momento, por ejemplo, el rey, en determinado momento no, sobre todo ya a partir del reinado del emperador Carlos V, y cuando Solimán el Magnífico del Turco se está quedando en todo el Mediterráneo con la alianza del cristianísimo, entre comillas, rey de Francia. ¿Qué hacían falta? Armas. ¿Cuáles eran las armas? Las galeras. ¿Cómo funcionan las galeras? Con galeotes. ¿Qué es lo que hace el rey? Le dice a la Inquisición que no condene demasiado a muerte, tal, que no haga, y que sobre todo les condene a galeras. El famoso galeote amarrado al duro banco. Pues la Inquisición hacía en este terreno también lo que le ordenaba el rey, exactamente igual que todos los jueces. Y como he puesto aquí, era más obediente al rey que a Roma. Repito que es una frase de Suárez Fernández que comparto absolutamente. La crueldad, porque si les cuento el procedimiento inquisitorial se pueden aburrir mucho. La crueldad. La tortura. ¿Han oído alguna vez hablar de esas torturas de la Inquisición? ¿No han ido por a los pueblos de España? Una vez estábamos ahí en Santillana del Mar, exposición, las torturas de la Inquisición. No puedo decir palabras más. Cuento chino, y sin ánimo de ofender a ningún chino. Es mentira, es que es absolutamente falso. Es que no es cierto. Al menos en lo que se refiere a la Inquisición española. Yo no pongo la mano en el fuego. En fin, vamos a hacer fuego. Yo no garantizo que se cometieran barbaridades y salvajadas fuera del ámbito de la Inquisición española, o incluso en los años 80, 1980 y tantos. Pero cuando la Inquisición se empieza a institucionalizar y a normativizar, en la época del cardenal Cisneros como inquisidor, por ejemplo, esto de las torturas es que es falso. Además, hay que distinguir con claridad lo que es la tortura del tormento. Esto no lo distingue el diccionario de la Academia, es una opinión personal, pero yo creo que verán cómo tiene su lógica y la comparten. ¿Qué es la tortura? La tortura es el daño que yo pueda ocasionar físicamente por cualquier razón. Pues soy un sádico porque disfruto. Los criminales estos de las películas en serie, disfruto haciendo daño a alguien. O sencillamente porque quiero extorsionarte, amenazándote, pinchándote. El tormento. Lo que hacía la Inquisición era aplicar el tormento. ¿Qué es el tormento? Efectivamente, un daño físico o la expectativa de sufrir, de padecer un daño físico como instrumento para probar un delito dentro de un procedimiento judicial reglado jurídicamente. El tormento no es la violencia gratuita, la violencia por la violencia. Esa la practicaban el resto de las jurisdicciones. Ahí, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Palacio de Santa Cruz, que era el Tribunal de Corte. Allí te detenían una noche por una confusión, por una pelea, por una riña, o porque había muerto alguien en esa riña, y los corchetes y los alcaldes de Casa y Corte, bueno, eso no se mojaban demasiado. Palo va, palo viene, de la manera más imaginativa que se les ocurriera, hasta que alguien confesara. La Inquisición nunca practicaba ese tipo de violencia, ni siquiera en el ámbito del procedimiento judicial. El tormento es algo perfectamente reglado y además excepcional. Las instrucciones del Inquisidor General Valdés, un hombre frío y duro, pero luego tonto no era. Instrucciones es la legislación interna del Santo Oficio español. No sé si desde el fondo pueden leerlo, se lo leo. Considera
el tormento como un remedio frágil y peligroso por la diversidad de fuerzas corporales y ánimos de los hombres. Es decir, al que puede sostener el dolor mucho tiempo, resulta que va a ser inocente, y el pobre, más bien asustadizo, confiesa que es incluso el que asesinó a Kennedy. Hombre, pues eso no parece que sea justo cuando la Inquisición estaba obligada a averiguar la verdad. No se practicaba el dolor de todas las formas imaginativas que se le pudiera ocurrir a cualquier sádico, y muchísimo menos. Hay una serie de procedimientos, les voy aquí a poner unas imágenes que son también grabados propios o que sustentan la leyenda negra, por la sencilla razón de que el inquisidor, uno normalmente era licenciado o doctor en Derecho Canónico y el otro teólogo que habían estudiado en la Universidad de Salamanca o en Lovaina. Y a esto no les gustaba que les empezaran aquí. Esto es una barbaridad, ¿a quién le apetece ver esto? A ellos no, desde luego se lo garantizo. Esto sí fue inicialmente un tormento. Se llama garrucha, me parece. Sí, garrucha. Ocasionar un dolor. ¿Qué confesión vas a obtener de un señor sometido a este dolor? Más que hay, nada. Absolutamente nada. Esta es la toca. Cuartillos de agua, asfixiando. ¿Los practica la CIA o se ve el otro día una película que estuve viendo como hacía la CIA en esta cárcel de Irak? ¿Cómo se llama? Con los Abu Ghraib. Eso lo practicaba la gente de la CIA con los del ISIS o con los turcos rebeldes, perdón, turcos, con los iraquíes rebeldes, para que confesaran. Consiste en meterte un paño de lino y luego echar agua de tal manera que crea una sensación de asfixia que yo no he probado ni me interesa. Este sí, el potro. ¿En qué consiste el potro? En tumbar... No, esto tiene ahí unos chismes que no eran habituales. Bueno, dolor ocasionado a la víctima, perdón, al acusado, a través de una serie de correas y de esta rueda que te permite ir presionando, graduando la presión sobre la persona a la que le estás aplicando la tortura. ¿Y cómo habla usted con esa frivolidad de esta forma? Primero, esto en el 1% de los procesos que se abrían. La tenía que practicar un verdugo profesional. ¿Cómo le llamaban? No me acuerdo este momento. Tenía que autorizarla el médico antes. Se dictaba como sentencia interlocutoria. Lo que hoy en la Administración de Justicia es un derecho procesal, un auto, en el que tenían que votar los dos inquisidores y el delegado del obispo. Cuando hubiera dudas fundadas, no era necesario, sobre esto hay mucho debate, no era necesario que el delito fuera grave. No se podía aplicar sobre miembros que estuvieran ya lisiados, mujeres embarazadas. No podía tener como resultado ni fractura de hueso, esto es literal, ni fractura de hueso ni efusión de sangre. Es decir, la mayor parte de las veces bastaba con mostrarlo, además era un procedimiento muy gradual, se le iban leyendo cosas a los menores. Se podía aplicar la sentencia a los menores a los niños, pero había que leerles la sentencia interlocutora delante de sus padres para que dijeran la verdad. ¿La verdad sobre qué? ¿Un niño va a ser hereje? No. Lo que buscaban muchas veces, o algunas veces, los inquisidores, era conocer lo que llaman la secta o el conventículo, porque este tipo de delitos heréticos se cometían en eso de forma sectaria, es decir, convenciendo a otros, extendiéndose, etcétera, etcétera. Si alguien se negaba, pero el 1%, miren, el 2%, no doy más, alguno llega a decir en el peor de los casos el 5% de los procedimientos judiciales en la Inquisición. En el resto de las jurisdicciones les garantizo que en todos los casos se aplicaba el daño físico y el sufrimiento. La Inquisición no era tampoco suave, pero bastante más sutil. La pena de muerte, ya saben ustedes, se llama relajación. Luego veremos las cifras y les parece a ustedes bien si no es demasiado fuerte. Y yo he dejado de trabajar, de estudiar estas cosas, porque producía cierto agobio leer las actas notariales de esto que están ustedes viendo ahí. No se quemaba viva la gente. Antes se le aplicaba el garrote. De todas maneras, les veo a ustedes muy afectados. Eso lo digo a mis alumnos. Cuando le cuento esto, me digo, que la bajada. Sí, ustedes son esta gente eran unos bárbaros y ustedes son gente muy sensible. Eso lo digo a los chicos. Coincidimos a veces en grupos. Me estoy pasando de tiempo, llevo 44.
En China creo que han ejecutado este año a 8.000. En Japón, ¿saben ustedes que sigue habiendo pena de muerte? Todos los años se ejecutan 8 o 10 personas. Sí, ustedes sigan comprando Toyotas como yo, pero en Japón sigue habiendo pena de muerte. En Irak, en Irán, en todos los países musulmanes, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí también la tuvimos. Por cierto, en Francia se ejecutó en 1977, me parece, al último condenado a muerte. En Francia se ejecutaba públicamente hasta el año 1938, me parece. Bueno, esto lo teníamos aquí superado en España. Pero digo, la historia es muy cruel y muy dura, sobre todo la del siglo XX. Esto lo que estoy contando es casi unos cuentos de niños o unos dibujos animados en comparación con las salvajadas y barbaridades que se ha cometido o que hemos cometido los humanos en el siglo XX. Lo digo por si nos salimos de esa interpretación de descontextualizar las cosas en la historia. Para brutos y salvajes, los del siglo XX. Estos, gente de su tiempo, con ciertas limitaciones. La infamia. Lo peor de la Inquisición no era ni el dolor, ni siquiera la pena de muerte. Lo peor de la Inquisición es la infamia. Cualquier condenado por la Inquisición quedaba infamado. Les leo, estas son de las instrucciones de Torquemada de 1464, sigue así durante todo el tiempo. Los hijos y los nietos de tales condenados no tengan ni uso en oficios públicos, ni oficios, ni honras, ni sean promovidos a sacras órdenes, ni sean jueces, ni alcaldes. Alguien que hubiera cometido un delito y hubiera sido condenado por el santo oficio, no tenía ya futuro, no podía ser admitido en la sociedad. Pero no ellos, sino sus hijos, sus nietos y, dependiendo de la institución, sus bisnietos. ¿Les suena a ustedes que Santa Teresa de Jesús tuvo que falsificar su certificado de limpieza de sangre para poderse para poder ingresar como carmelita? Su abuelo había sido ejecutado por la Inquisición. ¿Por qué? Por judaizar. Pues es otra historia. Las penas eran infamantes y notorias, con publicidad, los autos de fe. Aquí tienen ustedes, tenían que ir vestidos con este San Benito, ¿les suena algo? La coroza. Las cárceles. ¿Me dejas 5 minutos más? Sí, sí. Las cárceles. Acabando de compensar, o sea. Cárceles secretas. Lo peor de la Inquisición no es el dolor físico. Créanme, bueno, por supuesto que era malo, ya lo creo que sí, pero mucho peor en cualquier otra jurisdicción, en cualquier lugar de España, en cualquier lugar de Europa o en cualquier lugar del mundo. No. Si hay un pequeño paraíso penitenciario, es el de la Inquisición. Limpio, ropa, alimentación adecuada, ninguna violencia ni maltrato de ninguna clase, salvo esto que les he contado del tormento, que era más inspirar el miedo para declarar la verdad. Incluso el sistema propio penitenciario, cuando se les privaba o se les condenaba a prisión perpetua, lo cual era excepcionalísimo, ahí quería mantener a alguien de por vida. Charlie, que es americano, a principios del siglo XX, escribió la historia más importante de la Inquisición española, dice: fueron lugares de reclusión menos insoportables que las episcopales, cárceles episcopales, eclesiásticas. Esto es protestante, lo primero que hace es hablar de las cárceles episcopales y las públicas. En general, su administración fue más humana y comprensiva que la de las otras jurisdicciones, sin la menor duda. Cervantes pensó el Quijote en la cárcel de Sevilla. Hay unas descripciones de la cárcel de Sevilla, son absolutamente terroríficas. Ahí estaban los preventivos, como se dice ahora, antes de ser condenados. De la cárcel de Sevilla se iban a la galera, que era todavía peor. Y sin embargo, los cárceles de la Inquisición eran maravillosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es verdaderamente la perversión, la maldad, la crueldad, la dureza? No sabían nada. Estaban absolutamente incomunicados. No sabían ni de qué se les acusaba, ni quién les acusaba. Solo sabían que si se equivocaban o declaraban de una manera o de otra, podían terminar en un sitio como este, acusados de algún tipo de herejía. ¿Qué es esto? Un auto de fe. Un auto de fe público frente a lo secreto del procedimiento judicial, abogados secretos, legislación secreta. Hasta los libros que trataban sobre el derecho inquisitorial eran secretos, no se podían saber.
no se podían difundir, quiero decir. De repente el Santo Oficio aparece como espectáculo para ejemplificar, dar ejemplo de cuál es el final de los malvados que atentan contra la ortodoxia de la religión. Esta es la Plaza Mayor de Madrid. Aquí arriba de todo, tampoco es que se vea nada bien, ¿no? Pero bueno, ahí arriba es un cuadro de Ricci, lo tienen en el Museo del Prado, y hay una descripción. No se ve nada, si lo pongo aquí. Es un retrato espectacular. Ya saben que la Plaza Mayor servía como plaza de toros y para espectáculos públicos. Parece que todos los fines de semana había una fiesta como estas allí. Aquí puedes conocer la corte. Allí está al fondo el rey, es Carlos II, con la reina, con su madre que va como vestida de monja. Aquí a la derecha tienen a los condenados. Estos son los condenados. Aquí está la gente de seguridad. Aquí hay unas cuantas mulas que son los que les van a trasladar a aquellos que han sido condenados a muerte, que en la Coroza, en el San Benito, llevan un diablo con un tridente y unas llamitas, es decir, se les puede identificar desde lejos. Aquí se están leyendo, aquí se les están leyendo las sentencias, que a veces son sentencias ampulosísimas y llenas de declaraciones, porque, vean ustedes, este es el gran espectáculo de los inquisidores, que también eran funcionarios públicos. Y ojo con el inquisidor que quisiera prosperar, que quisiera hacer grandes méritos, ¿no? Ese era el que podía llegar a extralimitarse. Pero tampoco solía ser habitual, porque estaban controladísimos por el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Este espectáculo, que es de la Inquisición de la Corte de Madrid, no podía hacerse sin permiso de la Inquisidor General con los miembros del Consejo, que examinaban uno a uno los procedimientos por si había habido alguna irregularidad. Bueno, y aquí pues todos los personajes del momento de la monarquía en función del consejo al que pertenecían, los secretarios del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Las cifras, y voy terminando. Está en el Museo del Prado, no tienes perspectiva en el Museo del Prado para ver este cuadro, pero es verdaderamente espectacular. ¿De cuánta gente estamos hablando? A mí esto me parece repugnante. Ser más malo o menos malo en función de si has matado más o menos. Los nazis eran menos malos porque en vez de matar 5 millones, asesinar 5 millones de judíos y de otras personas, bueno, todos eran judíos. Si hubieran sido 4, ¿ustedes les parecerían mejores? En absoluto. Si hubieran sido 100.000, ¿les parecerían mejores? La perversión está en la misma idea. Entonces, saquemos la conclusión de la perversión que hay detrás de todo esto, como nos pidió el Papa San Juan Pablo II. Claro, el cardenal Ratzinger de aquella época, que era el que presidía la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que tampoco me parece que sea una mala persona, ni muchísimo menos, también escribió un documento, la Comisión Teológica Internacional, el ponente, yo estoy convencido de que fue el que dice, sí, pidamos perdón y arrepintámonos y démonos cuenta, pero claro, de aquello que verdaderamente los católicos, como tales católicos, seamos responsables de aquellas cuestiones y la Iglesia, como tal Iglesia, también pueda asumir esa responsabilidad que la legitime para pedir perdón. El documento de Ratzinger, del cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, es muy interesante, y la personalidad de los dos papas, de San Juan Pablo II y de Ratzinger, está latente ahí en esos documentos muy interesantes y edificantes absolutamente para todos. Pero claro, este es el debate histórico. ¿Cuántos se mataron? ¿Cuántos se dejaron de matar? Entre 1480 y 1560, que aún menos contral, dice Llorente, que fue un secretario del Consejo de la Suprema y General Inquisición, Juan Antonio Llorente, que terminó en Francia también, y es otro pilar de esta leyenda negra de la Inquisición, que pudo haber 10.000 ejecuciones. Sostiene que al final, en los 350 años, no llega a 1.000 ejecuciones por año, sobre 300.000 procesos. Un inglés, que es Henry Kamen, por cierto, no crean ustedes que es un católico devoto, ni muchísimo menos, sostiene que 3.000, yo creo que algunos más. En la revisión de esa cifra de 3.000 sí le he aportado yo alguna información, algunos más de 3.000. Entre 1480 al 34, 32.000 ejecuciones y 300.000 procesos. Es la más negativa, la que dice que hay más muertos y más procesos.
Mi maestro Escudero dice que con mucho 18.000. En mi opinión, yo creo que no llegaron a 20.000. Otro sostiene que solamente 1 de cada 100 ejecuciones o 1 de cada 100 ejecuciones tenía que ver con la Inquisición. No lo creo, porque serían demasiadas ejecuciones a jurisdicción civil. Bueno, pues cálculos comparativos. En la noche de Santa Bartolomé, me parece que nada más que en París hubo 3.000 asesinatos, por razones religiosas. ¿Qué delitos? El 27% blasfemos. El 24% de la secta de Mahoma aparecen en las relaciones de los autos de fe. Mahometanismo. El 10% judaizantes, cuando primeros años. El 8% luteranismo. Mucho luterano, me parece, aquí en España, el 80%. En realidad, el luteranismo aquí en España, gracias a Dios, se desconoce. Cuando digo gracias a Dios, no tiene nada que ver con la devoción católica o mi condición de bautizado por la Iglesia Católica, sino porque ser luterano es una cosa muy complicada aquí en España. Mira, ser luterano es una cosa rarísima. El 8% brujería y supersticiones. Bueno, más supersticiones que brujerías. Por brujería, yo no he encontrado ninguno por brujería. El 22%, estos sí, los delitos sexuales son tremendos. Pero lo que más, blasfemias. La blasfemia. Y la blasfemia no es decir un taco jugando a las cartas. Enterrarte en una serie de cuestiones que yo no voy a describir ahora. En Europa, como ya les dije, 100.000 brujas. Y con lo siguiente termino. Tengo aquí unas frases de Méndez Pelayo, no me da tiempo a leérselas. Vamos a ver. El último pivote de la Inquisición. La Inquisición castra, impide el desarrollo intelectual en España. Nuestra cultura está mermada, limitada por el fanatismo de unos inquisidores. Gente preparadísima, les he leído de su puño y letra. ¿Eso es verdad? Es que la censura, es que tal... Mira, la censura no era de la Inquisición, para empezar. Pues la Inquisición, si se le denunciaba algo, y sí tenía unos índices, unos libros prohibidos por heterodoxos, que tampoco coincidían con los índices romanos. Ya. Pero tampoco voy a entrar en eso, que sería además muy aburrido y ya les estoy cansando demasiado. Oiga, ¿y cuándo se produce el siglo de oro? El siglo de oro es la época más brillante de la intelectualidad, probablemente de la historia de la humanidad. Me basta con 2 ejemplos, me bastaría con 2 ejemplos, y podría poner más. Bueno, se me ocurre otro. Santa Teresa de Jesús, la primera doctora femenino de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por hacerle la pelota a las mujeres o porque valía? Léanla ustedes. En la literatura, Cervantes, después de la Biblia, el libro más difundido, más conocido y la mejor novela de la historia de la humanidad, El Quijote. Calderón de la Barca, el mejor dramaturgo de toda la historia, de ahora al bisonte de Altamira. No lo digo yo, lo dicen los austriacos en su Viena, en el teatro de Viena, allí está. ¿Quién le puede hacer sombra? Tal de Shakespeare, que ni siquiera sabemos muy bien quién era. Quevedo, Lope, Tirso. Vea usted al 18, que es más tolerante. Cítenme 2 o 3 autores de teatro relevantes del 18. Miren, y con eso termino. Estaba en la Academia de Jurisprudencia hablando de precisamente la censura, etcétera, y había un periodista que se llamaba Abel Hernández, al que yo respetaba muchísimo porque era uno de los grandes periodistas de la transición, y tal, y se me ocurrió algo, después de decir más o menos lo mismo que les he dicho ahora mismo sobre la censura, la leyenda negra, la Inquisición y lo que castraba la intelectualidad española. ¿Era mejor el teatro en la época de Franco o ahora? Si aún no hay aficionado al teatro. ¿Se acuerdan ustedes del teatro de Bueno Vallejo, por cierto, del Partido Comunista, ¿Cuántas obras tenía el andaluz que escribe en el mundo, en aquellas billetes? Ay, por Dios, me falta ya el oxígeno. Ana Diosdado, incluso, Jaime Salón. El teatro de autores españoles en Madrid era un verdadero espectáculo, en pleno franquismo. Van hoy ustedes al teatro y que se encuentran auténticos bollos. No hay una relación causa-efecto entre la calidad, la brillantez y el arte con la censura, en este caso con la censura inquisitorial. El padre Vitoria
la universidad, la Escuela de Juristas Teólogos de Salamanca, la época más brillante de la intelectualidad, no española, el momento más brillante tal vez de explosión intelectual de toda la historia de la humanidad. Esto es una exageración, es para que reflexiones sobre ello, o reflexionemos sobre ellos. Pudieron ser el siglo XVI, la época de la Inquisición más dura. El teatro español de la época de Franco mejor que esta absoluta libertad de la que disfrutamos ahora. Luego tampoco se puede. Bueno, pues Méndez Pelayo sostuvo precisamente esto que les estaba diciendo sobre que los momentos más brillantes de la literatura española fueron bajo la influencia de la Inquisición, que tal vez incluso fue positiva en ese terreno. Pero yo no venía a contarles leyendas rosas, porque la historia no es rosa, sino que es más bien oscura. Y la historia nos enseña a aprender de nuestros errores y sobre todo de los errores de quienes nos precedieron. Pero no seamos fáciles y rápidos al condenarles, puesto que para conocerles, entenderles, interpretarles y valorarles y juzgarles deberíamos haber estado ahí en momentos anteriores. Muchísimas gracias y perdone que me haya extendido tanto. Buenas, muchas gracias por vuestra atención. Sí que si alguien tiene alguna pregunta que hacer... No, si alguien tiene que irse primero que se vaya. Pero si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues es el momento. Para que no se quede nadie en el tintero con alguna duda. En los porcentajes de la gente ejecutada había algo que era algo así de maometano, ¿no? Sí. Yo tenía entendido que la Inquisición solo actuaba sobre católicos, por eso judaizantes, que eran judíos conversos, que entonces eso de los maometanos no lo entendí. He debido equivocarme, maometanos, ya con la presión del tiempo al final, cuando me estaba dejando la mitad de la conferencia aquí, es maometanismo. Y luego lo he dicho, digo, de la secta de maometanismo. Tiene usted razón, la Inquisición solamente puede perseguir a bautizados, pero también hay un pequeño... desde 1609 no podía haber un musulmán, en España, porque fueron expulsados. Oiga, ¿por qué fueron expulsados? ¿Por intolerancia religiosa? No, porque es que los turcos estaban allí, y estos eran una cabeza de puente. Me voy a traer 2 tercios de Italia para combatir a los moriscos de Granada, cuando el levantamiento con el lanzamiento. Y otra cosa interesante, la Inquisición en América, en Indias, los indígenas, la Inquisición no podía procesar a los indígenas. Si no era con autorización del obispo, y ya veremos por qué, por su debilidad intelectual, por su confusión de supersticiones con la doctrina de la Iglesia. No podían. ¿A quién perseguían? A los heterodoxos y luego a los mestizos, a los criollos, teniendo en cuenta que no podían cruzar a Indias ni judíos, ni musulmanes, ni condenados por la Inquisición. En Indias, donde es que van por México, Argentina y tal, cuentan cada batalla, que la verdad es que es indignante. Pues no sé, también tenía ahí las cifras, y esas se conocen, además, porque los archivos se han conservado ahí mejor que aquí, por cierto. Al menos en México y en Lima. Esto, poquísimos, son exiguos. Es la presencia de la Inquisición, es la presencia, es el estar absolutamente en todo, lo que puede resultar criticable, ¿no? O lo que resultaba más criticable. Perdón, voy a haberme extendido otra vez. Muchas gracias por esta ponencia. Yo quería, ahora que usted ha hablado un poco de todo el tema de la leyenda negra de España, si usted ve que este es uno de los motivos por el que no se nombra a los reyes católicos, ¿no? Que siempre se ha escuchado hablar de la posibilidad de nombrarles santos, o si tiene que ver algo con todo este asunto. Yo sí tengo que ver. Soy culpable. En el año 1900, yo empecé a dar clase en el año 1985. Joven, agresivo, creído, no sabía absolutamente nada, de ahí mi conducta
en las etapas del profesor es, ¿cómo es? Sancho el Fuerte, Sancho el Sabio y Sancho Panza. Pues yo estaba en la época de Sancho el Fuerte y se me acerca una niña, una alumna, bueno, una niña, su abuelo, y me dice: ¿quiere usted firmar aquí para la canonización, la beatificación de Isabel la Católica y tal? Y dije: sí, usted no me traiga estas cosas, porque una cosa es la historia que les explico y otra pues afecta, en fin, a otros ámbitos que no creo que sean los que estamos aquí en clase. No sé usted lo que me acuerdo de aquella chica para pedirle perdón, que no me acuerdo ni quién era, y ya en aquel momento me arrepentí porque hoy lo estoy dejando, me estoy quitando, miembro de la Comisión para la Beatificación de Isabel la Católica. Yo no soy quien para decirle a la Iglesia, a la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, a quién tiene que proponer o dejar de proponer para que el Santo Padre firme en algún momento en su día la beatificación. ¿Cómo llegué allí? Bueno, es una historia muy larga que no viene al caso, pero allí estoy con gente absolutamente equilibrada, absolutamente sabia. Por cierto, la comisión la preside, no se creamos que somos 4 locos, que vamos con fendones y disfrazados con capas. La preside el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Blázquez. No suele asistir su obispo auxiliar, que es el secretario de la conferencia, Monseñor Arguello. Y son conversaciones, mira, aquí está Carlos, el director de Colegio Mayor, es uno de los que he metido allí. ¿Por qué? Porque, primero, yo creo que sí es digna de beatificación después de estudiar y de conocer su vida, y creo que las virtudes heroicas están absolutamente demostradas. Entonces, no sé por dónde, pero me ha tocado usted esa fibra y puedo estar otras 2 horas hablando de ese. A mis alumnos, y tú lo sabes, les digo algo. Y esto cala. El otro día alguien me rectificó y tal. Le digo: Isabel la Católica es la mujer más importante de toda la historia de la humanidad después de la Virgen María. ¿Le suena fuerte? El señor Arguello se me quedó diciendo: no diga usted barbaridades. Es evidente que no es una formación que les pido a ustedes que asuman como un dogma, sino sencillamente como un punto de reflexión. Lean ustedes la vida de esta mujer, juzguenla, valórenla, vean sus defectos, vean sus virtudes, porque supongo que un beato no es alguien perfecto. Eso ya sería casi pecado eso sería una proposición herética. Y sin embargo, esta mujer, que sin duda tuvo sus defectos y sus decisiones equivocadas, una de ellas, crear la Inquisición, bueno, eso hay que dar una explicación, pero eso se lo contó otro día en otras 2 o 3 horas. Isabel la Católica es una grandísima, y respondiendo tal vez más completamente a su pregunta. ¿Hay oposición? Sí, por parte de todo el mundo. El mero hecho de afirmar esto que acabo de afirmar yo no es algo que me beneficie en absoluto. Mi carrera política acaba de hundirse, acaba de arruinarse. Pero no solamente foro académico, universitario, político, eso no es bueno, sino también el propio foro eclesiástico. Pero esto se lo he vendido yo a un cardenal de Roma. Lo de la, bueno, María del Mar, mi mujer es testigo, me presenté cardenal, presidí una congregación con que me presenté con mi regalo favorito de cuando era rector, porque costaba un dineral, pero como había dinero en aquella época, ya no lo hay, lo financiaba don José Díaz. Don José Díaz era el dueño de la cerveza del Grupo Modelo, de la cerveza Coronita, un español de León que tenía el mandato de su padre, de su tío José Díaz, de conseguir que se beatificara, apoyar, más que conseguir que se beatificara a Isabel la Católica. Pues habían hecho una edición maravillosa del Testamento de Isabel la Católica, que es uno de los documentos más bellos que existen en lo jurídico y en lo histórico. En el Vimeo, en la base está hay un resumen que hicieron 2 chicas sobre el Testamento de Isabel la Católica antes de acostarse con Ana. Ya que no tengo más tiempo, pónganlo ustedes y me entenderán mejor lo que les acabo de decir. Era santa. Si es que Cisneros, que era un tipo bastante duro, un general, un militar, que dormía sobre una losa, cuando muere su hija de confesión se pone a llorar. Eso es verdad. Se pone a llorar. Cisneros es una mujer absolutamente increíble.
Y ya que no me aceptan lo de que después de la Virgen María la mujer más importante de la historia de la humanidad es Isabel la Católica, les propongo la alternativa de que me digan otra persona. Otra mujer, perdón. Más importante, más grande, más poderosa, que hiciera mejores cosas. Fundó la Inquisición, o es creadora de ella. Y eso no es fácil, sobre todo porque tiene que ver también con el mundo semita. Ya no me hacen más preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere preguntar? Seguro que alguno tiene alguna pregunta, pero no se atreve a formularla. Es oportunidad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna última pregunta? Pues muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado, que a mí se me ha hecho ameno, pues supongo que para el resto de la gente bien. De aburrimiento nada. Yo creo que ha sido bastante más divertido que el partido que se ha tenido que ver a 20 kilómetros de aquí, pero bastante más vistoso. Y por lo menos hemos arrojado un poquito de luz, un poquito, porque es verdad que no da tiempo en una hora, apenas una hora, pues a arrojar luz sobre ello, ¿no? Pero sí que es verdad que existe un mito en nuestra sociedad que no presta atención a la historia y presta mucha más atención a las opiniones. Entonces, por eso, muchísimas gracias por contar con su presencia aquí, ¿no? Porque estamos, es verdad que el común de los cristianos estamos faltos de testimonios así. Y para terminar, sí que queríamos ofrecerle, para que se acuerde de nosotros, pues un presente, un detalle que queremos tener con usted. Él es José Manuel, es el presidente del Programa Mayor de las Hermandades. Es una imagen de nuestro titular con el fondo de nuestra parroquia es el domingo del siglo XIX, que ahora está en restauración y donde a partir de ahora tiene su casa y sus demás. Muchísimas gracias. Es a ustedes primeros por sostener una cofradía y una tradición tan maravillosa, tan espectacular, tan bonita, y es por lo que merece la pena, vivir. Lo único que tengo la paciencia de soportar aquí los planteamientos, que esto en mi casa no es lo que